Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida esta hermosa mañana a este nuestro tiempo devocional. Espero que este sea un tiempo de crecimiento para su vida, como ya lo hemos dicho antes y hemos orado a Dios y le pedimos a Dios que cada mañana usted pueda ser edificado en la fe. Recuerde que la razón por la cual el Señor estableció ministerios en la iglesia, dice Efesios capítulo 4 versículo 11, que Él aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que cada mañana que nos levantamos y nos encontramos con este tiempo, debemos venir con esa convicción. Venimos a crecer, queremos crecer espiritualmente para poder dedicarnos diariamente a hacer la obra de Dios. En la medida en que usted se ocupa de Dios, Dios se ocupará de usted. Escuche lo que estoy diciendo. En la medida en que usted se ocupa de los asuntos de Dios, Dios se ocupará de usted. Eso lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que quieras serán añadidas. Eso se lo dijo el Señor Jesús a los discípulos para darles una lección de confianza en Dios, porque también sus discípulos se afanan por sus necesidades, por los compromisos que deben cubrir, por el dinero que necesitan, por lo que van a comer, por lo que van a vestir. También experimentamos en un momento dado afán, pero encontramos en la palabra dirección. Dijo el Señor: si tú te ocupas de buscar el reino y su justicia, te aseguro que todas aquellas cosas que tú deseas van a ser añadidas. Dios las va a añadir a tu vida. Es decir, que no va a ser la prioridad, no va a ser el motivo prioritario de tu búsqueda. Y debes confiar en eso y convertir el reino de Dios en la prioridad. Porque el Señor dijo: busca primeramente. Entonces, esa es la razón por la cual cada mañana nos levantamos y nos encontramos con este tiempo, porque queremos crecer espiritualmente. ¿Estás dispuesto a crecer? Recuerda que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo. Espiritualmente puedes tener muchos años en el Evangelio, puedes tener muchos conocimientos, pero hasta que no comienzas a vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra, a la enseñanza de la Escritura, entonces vas a permanecer siendo un niño, una niña espiritual, enredados en conflictos, en angustias, en preocupaciones, enredados en celos, en pleitos. Pero cuando ya comienzas a crecer espiritualmente y comienzas a tomar la forma de Dios, la forma de Cristo, entonces vas a comenzar a disfrutar la herencia que Dios ha destinado para ti. Una herencia en Cristo, una herencia poderosa, maravillosa. Así que quiero animarles a que dispongan su corazón esta mañana y nos acerquemos a este tiempo con esa disposición, ¿no? Con esa expectativa de crecer. Más que de recibir cualquier cosa, vamos a acercarnos a este tiempo para crecer espiritualmente. Y vamos a iniciar nuestro tiempo devocional en esta mañana leyendo un salmo que me parece tan maravilloso, un salmo que me enseña mucho y que me inspira. Y yo quiero animarle también a usted, yo quiero compartirlo con usted para que también le anime y le inspire. El Salmo 20, por favor. Allí donde usted está, ubíquese, busque la Biblia en el Salmo 20. En el versículo, vamos a leer todo el Salmo. Son 9 versículos, pero vale la pena. Salmo 20, dice la Escritura: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación
y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Pero me encantan los primeros versículos en los que el salmista David dice, expresa su deseo a un grupo de personas o a una persona. Le dice que el Señor te escuche en el día de tu conflicto, que el nombre del Dios te defienda y te envíe su ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Recuerdo que hay un personaje en las Escrituras que se llama Cornelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Este hombre, dice la Biblia, que aunque era gentil, era un romano. Dice la Biblia que era un hombre piadoso, que él buscaba a Dios y él hacía ofrendas. Y en una tarde que estaba orando, se le acercó un ángel, se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, tus ofrendas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Entonces yo cuando leo ese texto digo, wow, qué importancia tiene la oración. La oración sube delante de Dios. Pero también puedo ver en ese texto que todo lo que nosotros hacemos materialmente hablando, económicamente hablando, para la obra de Dios, eso también sube sube a la presencia de Dios, y eso lo recuerda Dios para nuestro favor. Y por eso el salmista dice, el Señor haga memoria de todas tus ofrendas, de cada cosa que tú has hecho, cada cosa que tú has dado para Dios, que te escuche y que tenga eso presente en el día en el que tú clames. Wow, maravilloso. Y eso nos inspira a nosotros a dar más de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestros talentos a Dios. Porque cuando nosotros invocamos a Dios, Dios dice, este hombre, esta mujer, es un hombre o una mujer que tiene un corazón fiel, que no hace reparos. Recordará usted de aquel centurión que no se tuvo por digno ir a hacerle una petición al Señor, sino que envió a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, este centurión es digno que le conceda lo que está pidiendo, porque ama a nuestra nación y porque además nos ha construido una sinagoga. Y Jesús le dijo, ok, entonces voy con él. Y fue entonces el hombre y le dijo, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Di la palabra y mi credo sanará. Entonces el Señor sanó a ese varón. Vamos a orar en esta mañana y vamos a rendir nuestro corazón delante de Dios, entendiendo que Dios hace memoria de todo lo que hacemos para Él. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque aun cuando muchas veces nosotros olvidamos lo que otros hacen por nosotros, muchas veces otras personas olvidan lo que nosotros hacemos por ellos y para ellos. Aleluya, tú no te olvidas, Señor, de lo que nosotros hacemos para ti. Mi Dios, gracias, gracias, Padre Celestial, porque tú eres fiel y porque tomas en consideración, Señor, cada una de las cosas que hacemos, cada uno de los sacrificios que hacemos, cada una de las cosas buenas que hacemos para ti, Padre. Gracias. El salmista David dijo, el Señor te oiga en el día de tu conflicto, el Dios de Jacob te responda y te dé su ayuda en el día que tú lo requieras. Oh Señor, aquí estamos delante de tu altar, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que nuestro socorro viene de ti, como lo dijo el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres nuestro socorro, de ti viene nuestra ayuda. Te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Nos acercamos a ti, Señor, agradecidos. Abra sus labios allí, comience a expresar ese agradecimiento a Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno.
Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Hoy queremos honrarte, Señor. Hoy nos acercamos a este tiempo de oración con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres Dios, que estás en el trono, Señor, y que nos amas, que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tú harás, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, dice tu palabra. Estamos completamente, Señor, estamos totalmente convencidos de que tú eres fiel y de que tú obras, Señor, tú harás, Señor amado. Tú obrarás, Padre, a nuestro favor. Gracias, gracias, Señor. Oro por todo aquel que está conectado con este tiempo esta mañana. Oro por su vida. Oro, Señor, para que tu gracia y tu misericordia, como lo dice el Salmo 23, le sigan todos los días de su vida. Padre, mira las situaciones por las cuales ellos están atravesando. Algunos están, Señor, bien, porque tú los has bendecido. Algunos están, Señor, estables, firmes. No tienen motivos de preocupación, porque tú les has dado salud, les has dado vida, les has establecido, y quiero darte gracias por ellos. Gracias, Señor, porque tú, Padre, has estado expresándole, Señor amado, esa estabilidad y esa bondad. Gracias. Pero oro también por aquellos que están, Señor, en calamidad. Oro por aquellos que están en necesidad. Oro por aquellos, Padre, que están afligidos, aquellos que necesitan un empleo, aquellos que necesitan, Señor, cubrir necesidades, deudas, aquellos, Padre Celestial, que están, Señor, preocupados porque hay un tema, Señor, de enfermedad en el contexto de su familia. Dios mío, oro por ellos en esta mañana, que a través de este tiempo, esa paz insondable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Soberano Dios, tú eres el Dios de nuestra consolación. Eres el Dios que has prometido, Señor, escucharnos y responder nuestra oración. Por eso oro, Padre Celestial, por cada uno de ellos. Oro por sus familiares, por sus amigos que están allí, Señor, en esa cama de hospital o que están en esa crisis. Aquellos que están, Padre, recluidos, Padre Celestial, en ese centro de reclusión, en esa cárcel. Oro por ellos para que en medio de cualquier circunstancia que estén, Padre Celestial, viviendo, tu paz, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, impacte sus vidas, Señor, y este tiempo le ayude, Señor, a conocerte más, a experimentar más de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias en este día, porque eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Para siempre, mi Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, queridos, queridas. Qué bueno tenerle allí, estar allí conectado con este tiempo de crecimiento, este tiempo devocional. Que Dios le bendiga grandemente. Esa es mi oración, el deseo de mi corazón también, que el Señor le lleve a otros niveles espirituales. Vamos a leer la palabra de Dios para encontrar en esta mañana de parte de Dios esa palabra, ese reto que nos invita, que nos muestra el camino al crecimiento espiritual. Hemos estado hablando de tantas cosas, porque la palabra de Dios atiende a cada una de nuestras necesidades, a cada una de las áreas de nuestra vida, para que podamos tener un crecimiento balanceado, crecimiento espiritual equilibrado. Entonces, estamos terminando de leer la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Recuerde que esta carta fue escrita desde la cárcel. Y el distintivo o el énfasis que el apóstol Pablo hace en esta carta es que se gocen, que la iglesia se goce, que la iglesia confíe en Dios, que los creyentes puedan enfocarse en el crecimiento, que los creyentes se dediquen a expresar la vida de Dios en cada una de sus circunstancias. Ese es el afán de Pablo, esa es la instrucción del apóstol Pablo. Y que se gocen, que se alegren. Esta es la carta que se ha titulado, se ha denominado más bien la epístola del gozo, la carta del gozo, porque en ella el apóstol Pablo no solamente está expresando, como en días anteriores compartía, que los escritos, cuando nosotros escribimos, no solamente estamos
enviando una información. Cuando nosotros escribimos, cuando cualquier persona escribe, está también compartiendo emociones. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo se regocija en medio de sus circunstancias, por muy difíciles que sean, él se regocija. E invita a los creyentes a que se regocijen también. Así que este es un día para que usted se regocije en Dios. Tal vez usted dice, ay pastor, es que usted no sabe por qué situación estoy pasando. Bueno, yo te invito a que también te detengas un momento, vuelvas en sí y pienses en la grandeza del Dios al cual tú adoras, sus promesas para ti y cómo Él ha prometido ayudarte, socorrerte. Estoy seguro que eso te va a embargar, a invadir de gozo en este día. Vamos a leer la carta entonces del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10 del apóstol, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que abra su Biblia allí, tenga la amabilidad. Y como ya le he dicho antes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Dice este texto, Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Amén, hasta allí. Hasta allí, porque hay tantas cosas que el apóstol Pablo, o tantas cosas de las cuales podemos hablar aquí en este texto, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas, y aunque pues hay muchas cosas, yo quiero enfocarme a conversar con ustedes en esta mañana, a compartirles, quiero enfocarme en el motivo de la alegría del apóstol Pablo, el motivo por el cual él se goza. Mira lo que dice en el versículo 10, cuánto alabo al Señor, cuánto alabo, y los signos de puntuación nos dicen que el apóstol Pablo está exclamando, está exclamando con gozo, con alegría. Cuánto alabo a Dios de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Entonces esto nos da a entender a nosotros que al pensar en esto que habían hecho estos filipenses, el apóstol Pablo se llena de gozo, de alegría, y por eso alaba a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo se goza? ¿Qué habían hecho estos filipenses que hizo alegrar tanto el corazón de Pablo? La preocupación de los filipenses por Pablo. No la preocupación como la interpretamos nosotros. Nosotros podemos interpretar la preocupación como un estado emocional agitado, un estado de aflicción, de preocupación, de ansiedad. Eso lo podemos interpretar. Por ejemplo, cuando una persona está preocupada, está en un estado emocional agitado. Pero realmente el sentido de la palabra es ocuparse antes de algo. La preocupación es ocuparse antes de tiempo por alguna actividad. Entonces, y nos ocupamos de una actividad cuando antes de pronto de hacer el trabajo técnico, el trabajo manual, nos sentamos a planear, nos sentamos a planificar, a hacer presupuestos, a hacer planes, a mirar la forma de hacer las cosas. Y esa es una manera de preocuparnos, o sea, de ocuparnos antes de entrar en acción. Ahora, los filipenses han mostrado una preocupación por Pablo. Y Pablo se goza, se alegra y dice: me alegro de que hayan vuelto a preocuparse por mí.
Pero esa preocupación no era que los filipenses estaban afligidos, estaban angustiados, desesperados, en desasosiego por Pablo. No, esta preocupación, Pablo se refiere a esta preocupación, o esta preocupación se refiere a una ayuda económica que Pablo había recibido de los filipenses. Y cuando Pablo recibe el donativo, el aporte, dice, wow, estas personas volvieron a preocuparse. Parece que habían descuidado a Pablo. Parece que Pablo, o de pronto el ocuparse de las necesidades de Pablo, físicas, materiales, había quedado a un segundo, tercer, cuarto plano. De pronto no tenían de pronto la disposición para ayudar económicamente a Pablo. Ahora cuando ellos envían esa ayuda económica, Pablo la recibe y entonces escribe esto, wow, cuánto alabo a Dios porque ustedes se han preocupado nuevamente por mí, han revivido el cuidado por mí, en otras palabras. Ahora, el tema de las finanzas, y esto es lo que quiero hablar en esta hora, porque este es el cuidado que los filipenses han tenido con Pablo. El tema de las finanzas es algo que muchos ven mal en el contexto de las escrituras, en el contexto de la iglesia. Y yo entiendo que por muchas cosas que se ven, porque muchos ministros desvían su interés de las almas y enfocan su interés en la economía de la gente. Muchos ministros, yo estoy convencido de eso, usted también, usted lo ha visto, el mal testimonio de pronto que muchos ministros han dado con relación a las finanzas. Y eso desmotiva a las personas, claro que las desmotiva, porque es como si te vieran a ti como un número, te vieran a ti como un cliente, como una persona, como alguien solamente por lo que puedes aportar financieramente y no por el resto de cosas con lo que tú puedes enriquecer la obra de Dios. Podemos enriquecer la obra de Dios con muchas cosas. Nosotros hemos sido llamados al reino de Dios para servir a Dios con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, pero también con nuestro dinero. Pero si nos enfocamos solamente en la parte financiera, pues además de ser algo incorrecto, algo que no está, no debiera ser, porque ese no es el ejemplo que vemos en Jesús, ni el ejemplo que vemos en Pablo, ni ninguno de los hombres de Dios que nos dan su ejemplo en las Escrituras. Pero si nos enfocamos solamente en esa parte, pues realmente nuestro corazón va a endurecerse, ya no nos van a interesar las personas, no solamente nos va a interesar lo que económicamente ellos puedan ofrecer. Pero este es un tema bastante espinoso, un tema bastante difícil por eso, hablar de diezmos y de ofrendas en la iglesia a los creyentes o a las personas. Es un tema que incomoda a muchos, pone de mal genio a muchos, predispone a las personas cierran su corazón cuando escuchan, o muchas personas escuchan cuando escuchan hablar de finanzas en el contexto de la iglesia. Sin embargo, este es un tema que ya Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento. El Señor estipuló que las personas que sirvieran en el culto, que sirvieran en la enseñanza, debían vivir de las ofrendas que Él mismo estableció al pueblo. Parece que el pueblo por sí mismo no iba a tener esa buena voluntad de corresponder económicamente por el trabajo espiritual. Entonces el Señor establece en la Biblia, en el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, es decir, los libros en los que se encuentra la ley del pueblo de Dios, establece los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios y para las personas que trabajan en la casa de Dios. Eso lo estableció Dios allí en su palabra. Ahora, tal vez muchos dirán, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pastor, en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar muchos textos que hablan del tema. Ahora, el punto no es imponer una enseñanza a la fuerza, porque la persona que no quiere aceptar algo
una enseñanza de parte de Dios, no podemos obligarla. Si una persona que está enferma y nosotros estamos hablando que Dios es sanador y Dios puede sanarle, pero la persona se resiste a creer, pues por mucho que nosotros queramos enseñarle y queramos imponerle la enseñanza, esa persona no la va a aceptar y no va a recibir el beneficio. Y así sucesivamente. Una persona con un hogar destruido, por ejemplo, a quien queremos enseñar los principios que Dios ha establecido para el matrimonio, si no los quiere aceptar, el hombre que no quiere aceptar amar a su esposa, la mujer que no quiere aceptar respetar a su marido y vivir los dos sometidos a Dios para la estabilidad y para el progreso del matrimonio, si no lo quieren aceptar, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Así que ellos pueden decir que creen en Dios, pero esa enseñanza no va a beneficiar sus vidas porque no la reciben en su corazón. Y asimismo, cuando se habla de la enseñanza financiera, cuando se habla del dinero en el contexto de la Biblia, si las personas no quieren aceptar la enseñanza, no hay manera de poder imponerles esa enseñanza, pero lo cierto es que nosotros hemos sido llamados al reino de Dios para servir a Dios con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, nuestras habilidades y con nuestro dinero también. Con nuestro dinero también. Dios estableció que aquellas personas que viven dedicados al trabajo espiritual deben vivir de lo espiritual. Pablo dijo que Dios había establecido en la Biblia no ponerle bozal al buey que trilla. Y eso dice Pablo, esto no lo dijo Dios porque se preocupara por los bueyes, sino que lo dijo de aquellos que sirven en la obra de Dios. Es justo que el que trabaja en el Evangelio coma del Evangelio, dice la palabra, dijo Pablo. Ahora, un maestro vive de su enseñanza, le pagan por enseñar. Un profesional vive de su profesión, le pagan por el trabajo que desempeña. Tiene que prepararse, tiene que instruirse, tiene que estar actualizado, tiene que ofrecer un buen servicio. Las personas que se benefician de su profesión, pues ellos corresponden económicamente con la ayuda que reciben. Ahora, es justo y correcto que las personas que viven, que trabajan, que se capacitan para servir a Dios en el culto, en la consejería, en la predicación, esas personas también vivan de lo que hacen. No sé por qué a las personas no les cuesta comprender eso, pero es algo lógico. Ni siquiera necesitamos mucho discernimiento espiritual para entender esto. Ahora, mira lo que dice. Yo quiero invitarle a que lea un texto de la Biblia para que podamos observar el corazón con el cual nosotros debemos hacer esto. Porque Dios no acepta cosas que uno pueda hacer por Él o para Él con un mal corazón, como de mala gana. Dios no lo acepta. Podemos hacerlo. Hay personas que pueden hacerlo, pero son cosas que Dios no las acepta. Porque Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos, de hecho sea de palabra, lo hagamos como para Dios, lo hagamos de corazón, con un corazón agradecido. Hay un texto en la Biblia, de esto podemos hablar mucho tiempo, pero no tenemos de pronto el tiempo para eso. Pero quiero que leamos juntos lo que dice Lucas capítulo 8 en el versículo 1. Lucas capítulo 8 nos habla de unas mujeres que no tenían la habilidad de predicar. Ellas no seguían al Señor como los discípulos. Ellas no encontraron muchas formas de servir a Dios, pero encontraron una. Y nos los dice aquí la Escritura. Mira lo que dice, pero también nos muestra este texto la razón por la cual ellas lo hacían. Capítulo 8, versículo 1 dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos. Escuche esto, miren lo que pasó hasta aquí. Jesús estaba anunciando, hizo un recorrido por varias ciudades y varias aldeas. ¿Qué hacía Cristo? Predicaba y anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios. Pero no solamente Él, iba con Él sus 12 discípulos. Ahora, mire lo que sucedió aquí.
además de sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Estas mujeres habían sido sanadas, habían sido bendecidas por la predicación y por el ministerio de Jesús. Muchas habían estado enfermas, muchas habían estado endemoniadas. Y el Señor las sanó, el Señor las liberó. Y la manera que ellas encontraron de poder servir al Señor era aportando con un corazón agradecido, porque yo creo que estas mujeres dijeron, y es algo que yo pienso, que yo imagino, estas mujeres con un corazón agradecido, me imagino que pensarían, hay tantas personas en nuestra condición que necesitan escuchar, que necesitan recibir oración, que necesitan ser impactadas con el reino de Dios. Así que, ¿cómo podemos ayudar? Estas mujeres dispusieron su dinero para que el ministerio de Cristo con sus 12 apóstoles no cesaran. Ahora, Jesús tampoco iba a dejar de predicar. Si estas mujeres no le apoyaban, Él no iba a dejar de predicar. Pero lo correcto era, y lo justo era, que estas personas que habían sido bendecidas, beneficiadas por el reino de Dios, pudieran aportar. Yo creo que muchas de las cosas, cuando una persona está escuchando el Evangelio, cuando una persona se acerca a un templo, a una iglesia para escuchar el Evangelio, lo está escuchando porque hubo otros antes que él que pudieron sembrar, que pudieron ofrendar, que pudieron diezmar y que han sostenido ese ministerio. Y ahora él se está beneficiando. Y lo correcto es que si él recibe un beneficio de la obra de Dios, del trabajo espiritual, pueda corresponder también. No es ni siquiera, Dios ni siquiera lo impone, sino que Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Ahora, los filipenses habían sido bendecidos por Pablo. Los filipenses habían aprendido, habían conocido a Dios y ahora estaban gozando del reino de Dios. Y ellos consideran justo apoyar financieramente la obra, bendecir a Pablo con sus finanzas. Ahora, Dios no lo exige, Dios no lo impone. Es la respuesta de un corazón agradecido. ¿Cuánto agradecimiento hay en tu corazón por todo lo que la iglesia hace por ti? ¿Cuánto agradecimiento hay en tu corazón por lo que los líderes, los pastores, los ministros hacen por ti? ¿Sientes agradecimiento en tu corazón? ¿Sientes agradecimiento en tu corazón? Entonces, por eso es que nosotros damos, porque estamos agradecidos. Esa es la razón. Ahora, y esta actitud de los filipenses es la que traza para nosotros el reto de hoy. ¿Cuál es el reto de hoy, pastor? Vamos a preocuparnos por la obra de Dios. ¿Hace cuánto tiempo de pronto has descuidado la obra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no haces aportes a la obra de Dios? Quiero animarte a que lo hagas. Quiero animarte a que muestres y que compartas aquello que Dios te ha dado. Nosotros compartimos lo que Dios nos da. Nosotros oramos, nosotros enseñamos y no crea usted lo que muchas personas pueden decir, que las personas que sirven a Dios son neófitos, son analfabetas, mira, nosotros para servir a Dios, y lo digo por experiencia, nosotros tenemos que vivir constantemente estudiando, y por lo menos nuestro concilio, Asamblea de Dios, es un concilio que se preocupa porque los ministros tengan una preparación integral para poder ofrecer, para poder ofrecer a través de los ministros y de las iglesias un recurso, una instrucción a la altura de la demanda. Entonces, esto traza
nuestro reto para el día de hoy. Creo que es justo dar a Dios de lo que Dios nos da. ¿Cómo puedes servir a Dios? Sirves a Dios dando tiempo, dando tu tiempo, dando dones, dando talentos, pero también dando dinero. El apóstol Pablo se gozó, se alegró porque los filipenses habían vuelto a atender sus necesidades, y se gozó y le dijo: wow, no es que yo esté pidiendo, dice Pablo, yo estoy acostumbrado a vivir cualquiera que sea mi situación, pero alabo a Dios porque ustedes han revivido su cuidado de mí. Yo quiero animarle en esta mañana a que usted pueda revivir, si lo ha dejado, si ha abandonado el cuidado, su aporte a la iglesia, a los ministerios. Usted vuelva nuevamente, levántese en el nombre del Señor y pueda compartir, pueda sembrar, pueda ofrendar, diezmar, porque es correcto, porque es justo, porque lo hacemos con un corazón agradecido, no porque nos los imponen. Si usted siente que es una imposición, mejor no lo haga. No lo haga, porque eso está mal visto delante de Dios. Dios quiere que nosotros demos con un corazón agradecido. Así que vamos a orar en esta mañana, porque nosotros sabemos, muchas personas dicen: no, es que yo no doy porque no tengo. No, es al contrario. Como no das, no tienes, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Dios es el dueño de la plata y del oro, y Él puede enriquecer y bendecir a una persona en cualquier momento. Pero todo esto lo que demuestra es la confianza que tenemos nosotros en Dios. Así que quiero animarle en esta mañana a que vuelva su corazón a Dios. Si has, como los filipenses, si has dejado, te has descuidado de la obra de Dios, puedas volver y activar el cuidado por la obra de Dios, aportando de tu tiempo, de tus dones, de tu talento y de tu dinero también. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Oro por todos aquellos que están en una situación crítica financieramente, Señor. Oro para pedirte que tú les ayudes a comprender este principio. Esto, Señor, no lo revela carne ni sangre, esto lo revela tu Espíritu. Es tu Espíritu el que toca los corazones, Señor, y que los mueve para que los creyentes puedan sembrar y puedan dar, puedan aportar, puedan diezmar, ofrendar para tu obra. Es tu presencia, Señor. Padre, oro para que tu Espíritu ministre las vidas de los corazones y para que en esta mañana se manifiesten milagros financieros. En este día, Señor, que tu gloria se manifieste en la vida de todo aquel que, conectado con este tiempo, acepta esta palabra, este reto. Oro para que hayan milagros en su vida. Padre Celestial, que encuentren caminos para la solución de su necesidad. En el nombre de Jesús, te pido que les bendigas, que les fortalezcas, porque sé que es un tema bastante difícil para muchos, porque a muchos les cuesta, Señor, serte fiel en las finanzas. Dios eterno, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias por los filipenses, que son un ejemplo para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga en esta mañana, y recuerde que el reto de hoy es que nos preocupemos por la obra de Dios. Preocúpese por la obra de Dios, porque si es así, entonces Dios se va a ocupar de la obra suya. Que Dios le bendiga.